Bienvenidos a esta clase nueva para finalizar y hacer un cierre general de la unidad que acabamos de trabajar, que es geometría. Por lo tanto, estas clases se van a enfocar netamente en reforzar esos contenidos. ¿Qué es lo que vamos a reforzar? Elementos del círculo, perímetro y área del círculo, área del triángulo, paralelogramos y trapecio, y los elementos del triángulo. Observen que no hay un cuadernito, no hay hojito. No vamos a escribir este PPT en el cuaderno. Vamos a hacer unas fichas de estudio y el contenido que va a ir en las diapositivas, ustedes lo tienen que escribir en esas fichas, para así tener un material de apoyo que no sea necesariamente el cuaderno, ya que en esas fichas se recopila solo la información necesaria, contenidos, definiciones y fórmulas. Se los presento a continuación. ¿Cómo hacemos estas fichas de estudio? Cada contenido de las diapositivas va a ir escrito en una ficha. La ficha tiene dos lados, porque una hoja tiene dos lados, ¿cierto? Tú puedes escribir un poco de contenido en una y en la otra parte el otro, para que no hagas tantas fichas y tengas el mínimo material y así no te dificulte el estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puedes recortar una cartulina o un papel, como les voy a mostrar en el video. En este caso lo voy a dividir en 4 partes. Y ahí vas a escribir lo más importante de cada diapositiva. ¿Cuál es la finalidad? Que esto te sirve de apoyo para estudiar y no tengas que estar retrocediendo el contenido en el cuaderno. Veamos el video. Ahí está dividido en 4, escribo el contenido y las junto. Muy rapidito el video, de nuevo. Excelente. Ahora voy a poner este icono que tiene las fichas con un lápiz. Entonces, donde aparezca, tú tienes que escribir el contenido en la ficha. Recuerda, no escribimos nada en el cuaderno. Muy bien. Primer contenido a reforzar. Elementos del círculo. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro icono, por lo tanto este contenido se escribe en el cuaderno. Radio. ¿Qué es el radio? El segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Radio. Cuerda. Es un segmento que va a unir dos puntos diferentes de la circunferencia y su característica es que la cuerda cualquiera no pasa por el centro. Diámetro. Esta también es una cuerda, la de mayor dimensión, pero la diferencia con las otras es que esta sí pasa por el centro. Secante. Esta es una línea recta. Recuerden que la línea recta tiene la flecha con doble dirección que va a cruzar la circunferencia en dos puntos y además va a formar internamente una cuerda. Y por último, la tangente, que es otra línea recta, pero pasa por fuera de la circunferencia, la intersecta también lo puedes encontrar en uno de los puntos, formando un ángulo de 90 grados. A ese punto se le llama punto de tangencia o tangencial. Ahí lo puedes encontrar. Esto lo puedes hacer en una sola ficha. Yo te puse colores. Entonces es importante que tomes estas referencias y trates de hacerlo muy similar para que diferencies los nombres de cada elemento
con los colores que aquí aparecen. Segundo contenido a reforzar, perímetro y área. Vamos con el perímetro de la circunferencia. Recordando que la circunferencia es esta línea curva cerrada, también se le denomina perímetro a la longitud, que le da la forma a la figura conocida como círculo. Vamos a trabajar con dos fórmulas. Si nos dan diámetro, vamos a trabajar con la fórmula de pi por diámetro. Recordando que pi es este número que es infinito, ¿cierto? Es un número muy importante y que lo vamos a abreviar nosotros con una medida. Recuerden que tiene muchos decimales, pero nosotros vamos a trabajar solo con dos. Y si nos dan el radio, trabajamos con 2 veces ese pi por el radio. Entonces, recordando que un solo pi mide 3,14 para poder trabajar en el perímetro y en el área, y 2 veces el pi, 6,28. Aquí esta parte también la puedes escribir en la ficha. En una parte de la ficha escribes el perímetro y al otro lado el área. Área del círculo. El círculo es la zona que está delimitada por la circunferencia, ¿cierto? La superficie. Vamos a trabajar aquí con una única fórmula que aplica para el radio y con un solo pi, recordando que ese radio va a ir al cuadrado porque el área se mide en unidades cuadradas. Eso lo podemos decir la cantidad de cuadrados de 1 centímetro de lado que caben en una figura. Si nos dan el diámetro, lo que vamos a hacer es dividirlo en 2 para encontrar el radio. Ustedes ya saben que el radio es la mitad del diámetro. Y la fórmula es pi por radio elevado a 2, o también se dice pi por radio al cuadrado. Desglosamos la fórmula y quedaría pi por radio por radio. Y con esto yo puedo encontrar el área del círculo. Nosotros además vimos cómo encontrar el radio y el diámetro con la fórmula inversa. Yo aquí no lo voy a reforzar. Ese trabajo lo voy a dejar para cada uno como estrategia personal, para que lo puedan aplicar conociendo esta fórmula. Porque ustedes ya saben que para encontrar hay que aplicar la fórmula contraria. Tercer contenido a reforzar. Área del triángulo, de los paralelogramos y del trapecio. Acá tenemos un triángulo de base y altura. Recordando que el triángulo nace de los paralelogramos, por lo tanto su área está relacionada con estos. La fórmula para calcular el área del triángulo es multiplicar la base por la altura. Solamente eso nos da un paralelogramo. Entonces, además, hay que dividirlo entre 2. Base por altura dividido entre 2. Acá tenemos el romboide, paralelogramos, romboide, cuadrado y rectángulo. Los tres utilizan la misma fórmula. Base por altura. Nada más. Pero este, que es el rombo, es diferente. Vamos a trabajar con sus diagonales. Diagonal por diagonal dividido entre 2. Si solamente multiplico diagonal por diagonal, voy a encontrar la base y la altura de un paralelogramo como es el romboide, el cuadrado y el rectángulo. Entonces, no necesito eso. Necesito la mitad. Por eso se divide entre 2. Y por último, el trapecio, que ya bien saben, tiene 2 bases. No es un paralelogramo, sí es un cuadrilátero, pero no un paralelogramo. Las 2 bases están en paralelo con medidas distintas y tiene una altura interna que va de la base menor a la base mayor. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos las bases, la multiplicamos por la altura y también se divide entre 2. Recuerden que al hacer solamente lo de arriba nos da un tremendo paralelogramo. No necesitamos eso, no necesitamos un rectángulo, no necesitamos un romboide. Necesitamos el trapecio que nace
de estas otras figuras. Por eso se divide entre dos. Puedes utilizar esta misma manera de presentación de las fórmulas que yo te muestro acá en el PowerPoint para escribirlo en tu ficha. Estoy tratando en las diapositivas de ser bien concreta en lo que vas a necesitar. Entonces puedes replicar esto en tu ficha de estudio. Cuarto contenido. Elementos del triángulo. Tenemos la altura, recordando que va desde un vértice al lado opuesto, pero formando un ángulo de 90 grados, del vértice al lado opuesto. También tenemos que recordar que tiene que formar un ángulo recto, tiene que ir en perpendicular, si no nos cambiamos de elemento. Y luego tenemos, ustedes ya saben muy bien que son tres alturas, que al trazarlas en el triángulo se cruzan, formando un punto en el centro. Ese punto se llama ortocentro, la unión de las tres alturas. Aquí lo vemos. Donde dice HA es la altura A, altura B, altura C. Ahí se cruzaron en el punto H, que es el ortocentro. Ahí tienes la altura, ahí tienes el ortocentro. Esto lo puedes dibujar en una parte de la ficha. Yo creo que ya no te voy a ir mencionando porque lo entendiste perfecto. Optimiza el espacio de tu ficha, no ocupes tantas hojas. Transversal de gravedad. Esta también es una línea que va de un vértice, pero se dirige a la mitad del lado opuesto, al punto medio del otro lado. Entonces no va a formar un ángulo de 90 grados en la mayoría de los casos. Al juntar las tres transversales también encontramos un punto de unión y lo vamos a conocer como baricentro, que también se le puede conocer como centro de gravedad, identificado con ese punto que está con la letra G. Acá tenemos entonces la transversal y su punto de unión. Simetral. Esta es otra línea que nace de uno de los lados y se eleva hacia el otro lado, formando un ángulo recto. Va de un lado al otro en perpendicular. En algunos casos de triángulo puede que llegue al vértice, pero en general va de lado a lado. Y la característica es que al trazar esta simetral tiene que ser de manera perpendicular. Tiene que haber un ángulo de 90 grados ahí. Y al igual que los otros, también hay un punto de unión y este se llama circuncentro. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque es, además de ser el punto de unión de las tres simetrales, es el centro de una circunferencia circunscrita a un triángulo, es decir, una circunferencia que pasa por fuera del triángulo. Ahí lo podemos observar. Además de ser entonces el punto de unión de estas simetrales, es el centro de la circunferencia circunscrita. Podemos analizar ahí, ¿cierto? Que tenemos las tres simetrales o mediatrices, se elevan, formaron un ángulo de 90 grados y su centro es el circuncentro. Ahí está la simetral y ahí está el circuncentro. Estamos finalizando los contenidos con la bisectriz, que es una línea que nace de un vértice, pero para dividir en dos partes iguales a un ángulo. Al lanzar las líneas rectas, trazarlas dentro del triángulo,
Se juntan las tres bisectrices y ese punto de unión se llama incentro, que además es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. En este caso no aparece el dibujo de esa manera, pero ustedes ya lo saben muy bien. Es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Ahí está la bisectriz y el incentro. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Las semanas de clase ha sido más, entre comillas, relajada, porque no han tenido que trabajar ejercitando hasta el momento, porque llegó la parte final, donde ahora sí van a tener que trabajar. Hicieron sus fichas, tienen su material de apoyo. Eso es lo que van a utilizar para resolver esta actividad, que es resolver un control. Lo van a encontrar en un link. Van a ingresar pinchando ese círculo que está formado por muchas líneas y da vueltas y vueltas y marea. Tú pinchas ese círculo y te va a redirigir a una página. Completas con todos los datos, correo, nombre, y vas a resolver los ejercicios marcando la alternativa correcta. Una vez que tú me envíes esto, yo hago la revisión y te voy a retroalimentar enviándote los resultados a tu correo. Muy bien. Lo que tú puedes hacer, sí, es pedir que se te mande una copia para que veas lo que respondiste. Pero la corrección te la mando solamente yo. Antes de terminar, ¿cuándo vas a hacer ese control? Una vez que termines de hacer todas las fichas. No lo olvides, ¿ya? Te invito a reforzar siempre, estar en continua búsqueda de estrategias, de nuevas tecnologías y siempre ir hacia adelante, aprender de los errores, porque para eso estamos. Cualquier duda, están las reuniones en Zoom, no te olvides. La próxima clase tendremos unos juegos también donde participarán todos esta vez, así que hagan sus fichas porque la próxima vez que nos veamos por Zoom las tienen que usar. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y cuídense mucho.